Susana, tuvimos a una periodista desde Barcelona, Javier Seriani desde California, y ahora tenemos a Sabrina Uccello desde Italia. ¿Nos estás escuchando, Sabrina? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Decimos precisamente dónde estás. Hola, estoy en Nápoles. En Nápoles. ¿Cómo vivís, cómo te sentís con todo lo terrible que están viviendo? Bueno, obviamente no es fácil vivir estos momentos, no es fácil pensar en el futuro tampoco, porque por lo que estamos viendo el coronavirus es algo que difícilmente controlaremos, a pesar de todas las medidas de seguridad y de salud que uno esté tomando. Así que seguramente lo que nos afecta más no es haber perdido nuestras costumbres, sino no saber cuándo retomaremos la vida de siempre. Sabrina, ¿cómo estás? Nayara te saluda. ¿Es real que apenas se conoció el primer caso de coronavirus en Italia, ahí mismo dijeron que se quedaran adentro y salían, vacacionaban, se iban a visitar a sus familiares? No, la decisión de cerrar el país, de confinar el país, llegó mucho después del primer caso. Estamos hablando de que ya eran unos miles contagiados cuando se tomó la decisión de confinar el país. Indudablemente la conducta de las personas no ha sido de las mejores porque seguían saliendo y sin darse cuenta de lo que podía conllevar el tratar de tener la vida de siempre sin respetar la orden de quedarse en casa. Pero bueno, digamos que las consecuencias ya las vieron todos y creo que son la misma un poco en todos los lados del mundo. Terrible, Sabrina, las imágenes que hemos visto acá de esos cajones en esas iglesias con esa cosa tan múltiple, sí, ¿no? Los camiones del ejército. Exactamente, sí. Los camiones del ejército transportando todo eso. Sí, creo que ha sido de las imágenes más impactantes que el coronavirus nos pudiese regalar, porque estamos hablando de fallecimientos que no están justificados, de muertes que no mueren con dignidad, porque son personas que no se despiden de sus familiares, son muertes anónimas y son injustas, porque obviamente son personas que posiblemente ya padecían enfermedades, porque no se muere por coronavirus, sino teniendo también coronavirus. Pero obviamente esto no justifica lo que está pasando y sobre todo demuestra que estamos agotados, ya no tenemos espacio ni en cuidados intensivos ni para darle la justa sepultura a las personas que fallecen. Sabrina, buenas noches, te habla Susana Hola. Rocasalvo. Perdón, pero no se escucha. ¿Vos sos española o sos italiana? No, soy italiana. Sos italiana. ¿Sos de Nápoles? ¿Sos napolitana? Sí, soy napolitana, sí. ¿Sabés por qué te pregunto? Yo amo tu país y todos los años viajo a Italia para conocer y estuve en agosto en Nápoles. ¿Te gustó? Y lo que pude ver es que los napolitanos me fascinó. Yo estaba muy cerca del castillo, que ahora no recuerdo cómo se llama, estaba a una cuadra del castillo que da al mar, que es divino. Sí. Pero me llamó la atención la personalidad de los napolitanos. Que son fuertes, que son como muy viscerales. Y la pregunta es, ¿vos considerás que hay regiones de Italia donde por una cuestión de personalidad son un poquito más tosudos, no sé si el término se aplica ahí, más cabezaduras de acatar las órdenes? Bueno, primero gracias por los cumplidos. Perdónenme si no soy tan enérgica, pero es muy tarde acá, es la 1:30 de la noche. Y bueno, el tema es que yo creo que las personas en algunos lados se creen un poco superhéroes. o por lo menos piensan
que el coronavirus lo pueden evitar simplemente teniendo unos cuidados básicos, o sea, saliendo un poco menos o no tocando las personas o llevando barbija. No funciona así porque el contagio no hace distinción y sobre todo es muy fácil por transmitirse porque el virus se queda también en la superficie y las cosas. Así que por eso mismo es necesario quedarse en casa y sobre todo hay muchísimas personas que son asintomáticas. Eso significa que yo misma podría ser un portador saludable del coronavirus y relacionarme con las demás personas y que en realidad podrían padecerlo por mi culpa y tener consecuencias negativas. Esto seguramente es un tema también, yo no sé si de personalidad, pero llego a pensar que es un tema de inteligencia y de sensibilidad. Sabrina, Bien. ¿cómo crees que va a seguir esto en Italia? ¿Va a seguir increciendo en los próximos días las cifras? Yo creo que el pico todavía no lo logramos. Yo creo que seguramente estamos logrando en números increíbles, increíblemente negativos, pero no sé si esto ahora está para mejorarse o si todavía nos falta algo por ver, porque Italia, sobre todo en el norte, tiene una población también de edad adulta muy avanzada. Eso significa que obviamente es mucho más fácil morirse teniendo esta enfermedad que salir de esa. Hoy llegaron 52 doctores de Cuba, la semana llegaron también de China, así que nos están ayudando por todos lados porque juntos se puede tratar también de estudiar el fenómeno, encontrar una vacuna, pero eso tomará mucho tiempo. Así que hoy mismo, hace un par de horas, el presidente del Parlamento anunció que el país está más confinado que antes porque ahora se cerró cualquier actividad, solamente seguirán trabajando supermercados y farmacias. Los demás trabajos, sea lo que sea, están cerrados. Yo creo que más que eso no pueden hacer. Ahora está en el ciudadano mantener un comportamiento que no haga crecer el problema que estamos viviendo. Sabrina, y en base a las multas, obviamente está yendo al supermercado, ¿cómo es ese mismo respeto para salir a comprar algo? Sí, al comienzo hubo un asalto porque la gente pensó que no podía volver a salir o que tal vez se agotaban los recursos alimentarios, pero siempre el gobierno aclaró que esto nunca va a pasar, que nunca habrá problema en la producción de comida ni nada. Así que digamos que ahora hay más equilibrio, pero obviamente la gente vive con el miedo y también a veces asalta porque prefiere salir una pura vez a la semana. No es tanto el tema de salir digamos, por el miedo, sino por la necesidad de no volver a hacerlo más en la semana para poderse quedar en casa. Sabrina, te queremos agradecer enormemente este panorama que nos has dado de Italia, de Nápoles. Así que gracias, hasta un próximo encuentro así a través de la pantalla. ¿Te parece? Dale, un abrazo grande y buenas noches a todos. Un cariño, gracias por estar ahí. Susana, bueno, qué panorama, ¿no? Le queríamos preguntar a Sí. Carlos, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo va a seguir? Es muy importante lo que dijo, la Sí. gente no muere con dignidad. Claro, Porque repetilo. ella dijo, la gente Sí. no muere con dignidad. Y es No. cierto, porque lo que pasa en Italia es que muchas veces hay gente que no tiene asistencia, no alcanzan los respiradores, no alcanzan los tubos de oxígeno. Y la verdad es que en una situación así de potencial muerte es tremendo morir de esa manera, sin asistencia de oxígeno en un caso de enfermedades respiratorias. Es un sufrimiento que no se pueden imaginar. Dicen que es la peor. No se pueden imaginar. Entonces, es como ahogarse en una pileta, ¿no? Entonces, hay que estar preparado para esto y por eso insisto, repetilo. que hay dos cosas fundamentales o tres cosas fundamentales. Sí. Esta pandemia tenemos dos aliados, el agua y quedarnos adentro de casa. Quedarnos adentro de casa es adentro de casa, todos. Y lo otro es tener muy preparado el sistema de salud porque en pocos días, pocas semanas vamos a necesitar del sistema de salud muy fuerte para atender a los enfermos, sobre todo críticos. Acá se va a acrecentar muchísimo. Yo creo que sí. Carlos,
en este día de hoy hubo más casos, Sí. para saber bien cuántos hay en Argentina con test positivo. Sí, hubo 27 en la Ciudad de Buenos Aires y 6 en la provincia de Buenos Aires. Sí, hace un O sea, ratito creo que estamos salió el cerca de informe. los 200. Cerca de los 190 y pico, sí, cerca de los 200 y 4 fallecidos. Vos recién decías que iban a haber más casos, pero esto tiene que ver porque se va a descentralizar lo que es el test. Antes Sí. se hacía acá en el Malbrán y se estuvieron capacitando científicos argentinos en todas las provincias Sí, para sí. que puedan hacer el test y que sea más rápido el Claro, contabilizar. porque el hacer la determinación es una técnica, entonces se capacitaron a personas para que puedan hacer la técnica y creo que van a ser 30 y pico de centros. Hoy el Malbrán está haciendo cerca de 160 determinaciones por día. Pero deben recibir No, hay un montón. cantidades. Un montón. Lo que Claro. pasa es que es muy difícil. En una provincia, por ejemplo, tienen que enviar la muestra al Malbrán. Eso Exacto. tarda días. Sí. Y no se puede esperar días para un resultado en estas condiciones, en Claro. estas características. Entonces, y aparte de eso, hay que empezar a buscar a aquellos que no tienen contacto epidemiológico de viaje, porque ahí vamos a determinar lo que yo sostengo, que es que la circulación viral ya está y la tenemos entre nosotros, ¿no? Gracias, Carlos, No, por gracias a ustedes, acompañarnos por favor. y la claridad con la que nos explicas todo. Me querías dar una recomendación que no me apoya acá. Y otra Lávense cosa- las manos Sí. todo el tiempo, con agua o con alcohol en gel o con agua y jabón alcanza. Ventilen los ambientes. A pesar de estar aislados, estas medidas tienen que persistir. No porque uno está dentro de casa, no tiene que lavarse las manos. Hay que lavarse las Sí. manos, hay que ventilar los ambientes, mantengan la distancia física y por favor estén adentro de su casa. Es lo único que necesitamos. Lo repetimos, quédate en casa. Quédate ¿cierto? en casa. Gracias, doctor.